Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos reuniremos alrededor de uno de los conceptos más difíciles de definir. Por supuesto me refiero a la noción de cultura, que tantos dolores de cabeza ha representado para los científicos sociales alrededor de las décadas. Me gustaría, antes de todo, mandarle un saludo a mis maestros Heiner Alexander Bermúdez y Miguel Agustín Romero, quienes me han acompañado a lo largo de los años para poner en tela de juicio esas preconcepciones erróneas que tenía alrededor de esos constructos conceptuales tan complejos y a su vez tan difíciles. Vamos a empezar con una realidad. La cultura es un entramado de relaciones sociosemióticas. Por social, debemos entender a la forma en la cual los seres humanos organizan el trabajo para domesticar a la naturaleza circundante y satisfacer así sus necesidades materiales y espirituales. Se comprende lo espiritual como el impulso primario que sienten los hombres y mujeres de cada época por relacionarse con sus semejantes y construir conjuntamente sistemas de pensamiento y estructuras de conocimiento. Vemos así que la sociedad no solamente se agota en esa satisfacción inmediata de las necesidades, no corresponde únicamente al ámbito o al reino de lo primario, sino que el hombre también tiene unas necesidades que son más elevadas, que tiene que ver con la construcción del arte, con la construcción de procesos técnicos para dignificar y para sofisticar a la vida, que tiene que ver con las diversas manifestaciones del mito o de la religión, de la ciencia, de todo aquello que suscita el interés dentro del espíritu humano. Comprendemos por otra parte por semiótico a la amalgama de signos lingüísticos y de símbolos de los cuales se sirve el ser humano para representar la realidad en su conjunto y recrear intersubjetivamente una imagen fidedigna y estable tanto del mundo así como de su propia persona y también de los demás. Dentro de este ámbito simbólico tenemos a todo ese universo representacional que nutre y alimenta a las diversas experiencias significativas del ser humano. Lo social y lo semiótico constituyen y construyen de una manera dialéctica esa raigambre para la edificación de ritos, hábitos, conductas y costumbres en común. Les voy a dar entonces un ejemplo de esta realidad sociosemiótica. Imaginemos que tenemos un carro de alta gama, uno de una marca extranjera que tiene un gran prestigio social. Para moverse, el automóvil precisa de todos esos saberes técnicos y científicos que se han enarbolado a lo largo de los años, que han pasado por diversos procesos alrededor de las generaciones, que se han mejorado, que se han sofisticado para poder cristalizarse en materiales, para poder cristalizarse en trabajo que supla esa necesidad socialmente impuesta de transportarme de un lado para otro. No obstante, este automóvil que nos sirve de ejemplo no agota su existencia ahí, sino que al ser de una marca de tanto prestigio, de una marca extranjera, de una gama de esos autos costosos, transparenta y transmite una imagen de distinción social. No es solo una materia inerte, sino que en la mente de mis semejantes, así como en la mente de mi propia persona, se reproduce de una manera imaginaria
todo ese entramado de relaciones sociales que me ha permitido montarme dentro de ese automóvil y que ese automóvil me represente a mí como una figura distinguida. Ahora bien, aunado también a esta figura del automóvil o del coche, como lo llaman en algunos otros países, se van entretejiendo un sistema completo y complejo de ritos. Entonces está el rito, por ejemplo, para llevar a la familia a comer un día domingo. Está ese rito para sacar a una chica que nos gusta en ese automóvil. Se van constituyendo también esas costumbres y esos hábitos de respetar esas normas de tránsito que permiten la convivencia y que permiten que nosotros podamos movilizarnos de una manera idónea dentro del mundo urbano. Son esas reglas también las que dictaminan nuestra conducta y se concatenan a la construcción física y simbólica del automóvil. Es claro que el ser humano tiene tres necesidades básicas: comer, beber y procurarse refugio. A este último se vinculan las relaciones sexuales, la reproducción y los vínculos de interdependencia emocional. La cultura brinda el conocimiento socialmente requerido para solventar estas necesidades y predispone conductual y comportamentalmente a los miembros integrantes de una colectividad para que estos deseen llevar a cabo y salvaguardar los valores y las creencias necesarias que sostienen a la compleja trama sociosemiótica. El ser humano no es ningún autómata, no es como si se encholara dentro de nuestra cabeza un compendio de normativas y un diccionario de palabras para creer y para operar sobre la realidad, sino que todo este conocimiento aprendido, que corresponde al conocimiento culturalmente válido y necesario, también debe de ser deseado, también debe de verse como el non plus ultra, como aquello sin lo cual sería imposible mantener un estilo de vida. La cultura entonces permite que los seres humanos se identifiquen con todos esos constructos mentales que tienen por sagrados, que tienen por inamovibles y que constantemente y en la medida en la que van reproduciendo las prácticas a nivel cotidiano, también reproduzcan compromisos existenciales con su propia cultura. La cultura precisa que se crea en ella, precisa que se crea que es la manera más viable y la manera más ideal para llevar a cabo toda la amalgama de los procesos y de las labores cotidianas, a nivel individual y a nivel colectivo. Teleológicamente, mis acciones y mis pensamientos conducen hacia una finalidad, y esa finalidad no es otra que el correcto funcionamiento de los aparatos, de los valores y de las instituciones propias de la cultura. En lo concerniente a la organización social, hombres y mujeres están llamados a distribuir conjuntamente las funciones o tareas propicias para la producción de la vida material. Asimismo, deben poner en común las herramientas de trabajo, así como el mosaico de los saberes teóricos y prácticos que tienen la tarea de sofisticar y humanizar la vida de hombres y mujeres. En este proceso, los individuos
adquieren deberes y responsabilidades con sus semejantes. Debemos de agrupar estos deberes y estas responsabilidades bajo el concepto de solidaridad. Tal solidaridad coadyuva a la integración, cohesión y unidad del grupo bajo ciertas normas y reglas que se tienen en común para poder caminar en comunidad hacia las metas predispuestas como sociedad. Esta noción de solidaridad es de sumo importante y guarda una preponderancia clave a la hora de analizar los comportamientos y las conductas de los seres humanos que habitan dentro de un entramado cultural. La solidaridad implica una reciprocidad, implica que cada quien reconozca su propia función y que a partir de la reproducción de esa función sea garante de esa puesta en marcha de la totalidad de la cultura como una especie de organismo en donde cada una de las partes representa un fragmento de esa totalidad, un fragmento de esa unidad que cabalga hacia unas metas en común y colectivas. En este proceso, en este trasegar, en este devenir de la comunidad hacia unas metas puestas y hacia un horizonte en común, históricamente ha pasado que la sociedad se ha dividido en quienes poseen las herramientas de trabajo y en quienes solo poseen la fuerza laboral. Daremos el nombre de este fenómeno a las relaciones sociales de producción. Quienes poseen las herramientas de trabajo son quienes en últimas detentan la riqueza, pues a pesar de que los medios de producción, que son esas herramientas que se usan para transformar a la naturaleza y para direccionarla hacia los fines de una sociedad dada, la riqueza, es decir, la producción, aún al día de hoy está concentrada en manos de quienes poseen todas estas fuerzas productivas, todos estos medios de producción, y ellos van determinando cómo funge el aparato político y cómo se debe de distribuir el poder. Entendemos o debemos entender por poder a esa capacidad que tiene un ser humano para hacer que su voluntad sea replicada por los demás. La política es esa organización racional e institucionalizada de ese poder. No obstante, y esto ya lo hemos venido trabajando, la cultura no opera de una manera tan automática y precisa. La cultura no implica que nosotros como humanidad nos estemos comportando como unas computadoras o como unas máquinas ya programadas. Esta precisa de símbolos, esta precisa de discursos que hagan transparente un sistema de creencias coherente, que dé sentido, orden y dirección a los deseos, a la voluntad, a las representaciones tanto individuales como colectivas. Las cosmovisiones regulan el ritmo de vida, nutren el modo de producción material y en última instancia dictaminan cómo debemos sentir, cómo debemos amar, cómo debemos odiar,
y a qué debemos tener miedo, aversión, asco, repudio o repulsión. Esos mitos sobre los cuales se estructura la mente del hombre son los que brindan esa identidad al yo, son lo que permite que ese yo pueda esquematizar y organizar a la realidad. El mundo individual, es decir, el mundo de esa estructura cognitiva que aprehende a los diversos objetos de la realidad, no es una abstracción, no es un yo puro, no es una forma del yo ideal, sino antes de que ese individuo tan siquiera viniera al mundo, ya ocupaba un rol, ya ocupaba una nacionalidad, una clase social. Sus padres estaban inmiscuidos dentro de un sistema de creencias que consideraban como inexorable e ineludible. También ya ocupaba un rol fundante dentro del ámbito político, porque estaba supeditado a los censos, estaba supeditado a ocupar un lugar dentro de todos estos movimientos demográficos. Y qué sé yo, la subjetividad del ser humano existe en la medida en que se es interpelado por otra subjetividad, y esto juega una lógica interna. Por ejemplo, cuando estoy en la calle y un policía me dice alto, si yo en ese momento entonces paro y le pongo atención a lo que me quiere dictaminar esa figura de autoridad, estoy reproduciendo una lógica cultural interna que me posiciona a mí y que me emplaza en tanto subjetividad dentro de un entramado complejísimo de relaciones sociales de producción, de relaciones políticas y de relaciones simbólicas. Esta performatividad detenta la función, el rol y la tarea que yo al interior de la sociedad debo de cumplir, y a la cual la sociedad me interpela para que yo fielmente lo cumpla y lo sienta como un deber recíproco con los demás y también con ese gran otro que es el mundo social. La cultura entonces se nutre de estos mitos para constituir y para edificar esa imagen del yo. El yo entonces tiene unas raíces que son muy claras y que son muy precisas y que lo anclan dentro de una realidad, que lo anclan dentro de un sistema de deberes y de responsabilidades. Los símbolos hunden su raigambre, se incrustan en los mitos. Estos mitos son relatos que tienen sus raíces en las experiencias significativas de los seres humanos en el seno de un grupo determinado. Aunque los mitos trafican con imágenes universales como la bondad, la belleza y el heroísmo, estos emergen en un contexto histórico determinado y la fuente simbólica o esa carga simbólica se da a partir de esos relatos que una comunidad tiene como sagrada. Nosotros pretendemos entender los mitos como una realidad lejana de seres humanos primitivos, hundidos en un marasmo religioso, en la superchería y en la superstición. Pero el mito es una realidad omniabarcante que nos interpela a creer que la manera en la cual nosotros percibimos al mundo es la correcta. El mito es esa precondición para yo aprender, estructurar y transformar a los objetos de mi propia realidad. Por algo,
Incluso las naciones modernas tienen sus mitos fundantes, con sus próceres, con sus mártires, con sus héroes e ideales, que lo único que intentan es ejemplificar a través de arquetipos heroicos cómo debe de encauzarse el deber ser de la humanidad. El mito guarda una imagen lógica de la realidad y se recrea a partir de imágenes férreas e irreductibles. Es una trama narrativa que da validez a todas las relaciones sociales. Los mitos penetran la estructura cognitiva del ser humano, anticipándose a esa imperiosa facultad de racionalizar cada uno de los aspectos de nuestra propia dimensión existencial. Los mitos entonces se van inmiscuyendo, van creando una urdimbre dentro de esos esquemas de pensamientos del ser humano, para que en últimas nosotros podamos regentar racionalmente sobre nuestra realidad. Pongamos el ejemplo de esos mitos fundantes, o volvamos al ejemplo de esos mitos fundantes de los estados nacionales. Estos penetran tanto dentro de la estructura cognitiva que nos dicen a nosotros cómo ser buenos ciudadanos, que nos dicen cómo debemos de comportarnos con lo público y también con lo privado. Estos mitos penetran tan fuertemente que incluso son capaces de anatematizar y de condenar a quienes no pertenezcan al hogar nacional, señalándolos como esa satanización, como esa imagen diabólica que impide el progreso de una comunidad. Ya Lévi-Strauss y antes que él Malinowski concluyeron que la cultura es un diálogo constante que establece el ser humano con sus semejantes cuando se da cuenta que su forma de vivir y de ver a la realidad no es la única, no es algo absolutamente omnisciente, sino que está constituida por relaciones de interdependencia. Los mitos y el modo de producción material engendran a las instituciones sociales. Estas, cobijadas bajo una seguidilla de valores, entendamos valor como aquello que le da valía a la existencia humana, fungen como guía, también coercionan al individuo y lo obligan a cumplir y a desear cumplir sus tareas y deberes para con la comunidad. La institucionalidad genera compromisos y lealtades, así también como un sistema de castigos y de recompensas. Los ritos públicos de las instituciones sociales propugnan por hacer que el individuo introyecte y haga suyo a los valores comunes y que considere que estos son axiomáticos, que son autoevidentes, que es la forma natural de vivir dentro del mundo. No existe entonces, y esto es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta, una dicotomía radical entre la sociedad y la naturaleza. Las estructuras mentales, lingüísticas, las imágenes simbólicas, las prácticas económicas,
las regulaciones legales y morales condicionan la manera en la cual nosotros nos relacionamos con el mundo natural y de hecho comprendemos a nuestra propia naturaleza orgánica. Así, la naturaleza está revestida de un hálito o de un aura ideológica, porque es más que un hecho autoevidente, una representación ideologizada que sigue unos fines instrumentales y que corresponde a una función ya premeditada. La experiencia sociohistórica pone sobre la mesa a las categorías mentales y a las capacidades prácticas para constituir nuestros objetos. Es natural comer, es natural beber y es natural hacer el amor. No obstante, nuestra manera de comer, nuestra manera de beber o de hacer el amor se exhiben como un compromiso sociosemiótico que el ser humano adquiere por sí mismo. Hombres y mujeres trascienden la inmediatez material y comprenden que sus actos singulares están emplazados en un horizonte compartido. Así el hambre que yo sienta, por más singular que sea, por más que me haga retumbar las tripas, es un hambre que debe de ser saciado socialmente. Debo de ir a comprar los implementos precisos para la cocción de una rica cena. Y para ello el campesino que ha cultivado estos alimentos debió de haber aprendido unas técnicas y unas prácticas que le permitieron racionalizar esos procesos que en últimas terminaron poniendo la comida sobre mi mesa. La otra tesis que yo defiendo es que tampoco existe una dicotomía radical entre la mente y la materia. Las producciones mentales del ser humano se ven reflejadas en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo material, sublimando nuestras convicciones, principios y axiomas morales dentro de ese universo material. Si no fuese así, por ejemplo, un templo única y exclusivamente sería un compendio de rocas y de materiales que están unidos para garantizar la integridad arquitectónica, pero la manera en la que, por ejemplo, nos persignamos o atendemos con solemnidad a una liturgia, en las prácticas institucionales religiosas que sean, implican que ese lugar detenta algo sagrado, y eso sagrado me lleva a mí a pensar que la vida de los seres humanos no está atañida única y exclusivamente a la supervivencia, sino a esos ritmos que demarcan lo sagrado. Lo sagrado entonces demarca cómo nos relacionamos con el tiempo. Ni vos ni yo regentamos sobre el sol para decirle cuándo salir y cómo salir. Ni vos ni yo regentamos sobre el día o sobre la noche para decirle cuándo empieza y cuándo termina. Pero esa sacralidad, esas construcciones míticas y esas estructuras mentales me permiten a mí ritualizar al tiempo y darle un significado. Puede ser tiempo de trabajo, puede ser tiempo de descanso. Y por eso las grandes religiones han construido sus calendarios alrededor, por ejemplo, de los ciclos lunares. Joseph Campbell decía una cosa sumamente interesante, y es que el ser humano primitivo, por ejemplo, veía una analogía entre los ciclos de la luna y los ciclos menstruales de las mujeres. Veía una repetición, veía una regularidad. La última tesis que quisiera defender yo es que la cultura se reproduce tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo.
La cultura no sería de nada si no existieran personas como vos y como yo que creyeran firmemente que es lo más ideal seguir unos dictámenes y en últimas hasta intentar transgredirlo. Pero también nosotros dependemos de cómo objetivamente hay unas relaciones sociales independientes de nuestra propia voluntad. Ahí hay un juego dialéctico entre lo personal y lo impersonal. En lo impersonal hay la institucionalidad, el modo de producción, pero ¿quiénes somos los que lo sostenemos? Claramente nosotros. Claramente nosotros constituimos el mundo como objeto y como sujeto. No es lo mismo, por ejemplo, yo llegar a agarrar la carne cruda de algún animal, agarrar por ahí una paloma, un pájaro, una lagartija o qué sé yo, e hincarle el diente, a utilizar todos los ademanes que me ha brindado la civilización para darle una buena cocción a una carne de res, ejecutar con maestría una receta que me permita a mí gozar y disfrutar más que sobrevivir de una buena cena. Ahí es donde entra entonces a jugar la cultura. La cultura entonces permite ver que esa realidad del hombre, por más que el hombre se crea un solipsista, un egoísta, está en contigüidad con sus semejantes. Es una realidad de carácter intersubjetiva. Yo espero que todo haya quedado muy claro. Comenten para ustedes qué significa la cultura y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.